Saludos y bendiciones para todos. Les habla la profesora Adriana Rodríguez y en esta oportunidad vamos a explicar todo lo relacionado al contrato de trabajo. Vamos a hablar también de la jornada y de los descansos obligatorios, temas que son muy importantes dentro del concepto de contrato de trabajo. Para iniciar, podemos tratar de dar una definición de contrato de trabajo y vamos a permitirnos leer una de las tantas definiciones que nosotros encontramos en esta materia. Dice que el contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empresario o empleador, en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. Es importante que se hable de que es un acuerdo de voluntades. Y este acuerdo de voluntades tiene que ser de manera espontánea. No puede haber ningún tipo de coerción y ningún tipo de acción que obligue al trabajador, por ejemplo, a aceptar ese trabajo, por decir algo, a la fuerza. Por lo tanto, con esto que estamos nosotros señalando en este momento, podemos determinar que el contrato de trabajo es un documento. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en documento, pensamos en algo escrito. Y eso nos podría llevar a nosotros al comentario de si el contrato de trabajo verdaderamente siempre tiene que ser por escrito o pueden haber contratos de trabajo donde no hablemos de un documento, sino que sea un contrato de trabajo verbal. En el Código de Trabajo nosotros vamos a encontrar específicamente que se encamina más a la realización de los contratos de trabajo de forma escrita. Pero el mismo Código de Trabajo señala algunas excepciones en las cuales ese contrato de trabajo puede ser de manera verbal. Y lo veremos un poco más tarde. También ese documento que va a encerrar pues la relación laboral que va a haber entre el empleador y el trabajador. Los contratos de trabajo pueden ser, esto es bien importante, pueden ser individuales. Individual es un contrato que yo realice conjuntamente con mi empleador. Eso es individual porque solamente en ese momento va a ser el contrato entre Adriana Rodríguez y su empleador. También encontramos contratos de trabajo colectivos. Ya estamos hablando que es un sinnúmero de personas, 3, 4, 5, 6 personas que realicen un contrato de trabajo donde van a asumir un compromiso con un empleador. También se dice que el contrato de trabajo es importante. El trabajador tiene que ser una persona física, porque el trabajo es una acción. En cambio, en el caso del empleador, sí puede ser una persona física o una empresa, que en este caso sería una persona jurídica. También cuando se realiza esta actividad, esta relación laboral, en ese contrato de trabajo, cada una de las partes va a asumir obligaciones. Obligaciones, por ejemplo, en el caso del trabajador, su obligación número 1 es trabajar, es realizar el trabajo personalmente. En el caso, por ejemplo, del empleador, su primera obligación es pagar salario. Pero aparte de esas obligaciones, nosotros vamos a encontrar que tiene la obligación de tener, por ejemplo, el lugar donde se va a realizar la labor, donde se va a realizar el trabajo en óptimas condiciones. Seguimos. De esto que nosotros hemos hablado, vamos a extraer algunos elementos del contrato de trabajo. El primer elemento es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Pues ese acuerdo de voluntades que va a darse entre empleador y trabajador. Ese deseo por parte del empleador de querer contratar y ese deseo y esa voluntad por parte del trabajador de querer realizar el trabajo. Es necesario que no hayan vicios del consentimiento. ¿Qué son los vicios? Pues los vicios es precisamente aquella actividad que en algún momento dado va a hacer que nuestra voluntad no sea de manera espontánea. ¿Qué cosas pueden viciar nuestro pensamiento, nuestra voluntad? Puede ser el engaño, la intimidación, la violencia, el fraude, el dolo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, puede pasar que yo le diga al empleador que yo sé inglés. En mi currículum señale que yo sé inglés perfectamente, que lo escribo y lo hablo. Pero entonces cuando me están haciendo la entrevista y probablemente en la entrevista no salga a relucir el tema del trabajo, del idioma, pero es una labor donde se requiere que se maneje el idioma, puede pasar que cuando estemos en la misma labor, por ejemplo, que sea atención al cliente, me venga una persona que me hable en inglés
y yo no sepa. ¿Qué sucede? En ese escenario que yo les estoy planteando a ustedes, pues hay un vicio, porque yo engañé a mi empleador al decirle que yo manejaba el idioma inglés. Y ustedes podrían preguntarse, ¿y eso ocasiona el vicio del contrato? Sí, porque hay un vicio del consentimiento, porque yo engañé a mi empleador. Y ahí está la prueba. Por eso es que en los contratos siempre es necesario hacer los periodos probatorios, establecer los periodos probatorios, porque es la manera en que ese empleador va a tener conciencia de que ese trabajador realmente lo que ha dicho en su currículum es verdadero. También el objeto. El objeto del contrato de trabajo es otro elemento que encontramos, un elemento esencial del contrato de trabajo. Y este objeto no es más que la prestación donde cada parte se compromete a hacer un tema a favor de otra. En el caso ya dijimos que del empleador es pagar, el objeto también, en el caso del trabajador es trabajar. Esto es importante, porque ese objeto tiene que ser lícito, tiene que ser posible, tiene que ser lícito y tiene que ser determinable. ¿Cómo es posible? Bueno, imagínese que yo lo contrate a usted, yo soy la empleadora, y yo lo contrate a usted para que recoja toda la nieve que haya en Calle Cuarta. Eso no es posible, porque primero no va a caer nieve. ¿Ya? No va a caer nieve. No se va a dar el evento de que caiga nieve en Calle Cuarta, por decirles algo. Entonces, en este caso, el contrato, el objeto no es posible. O que yo le diga a usted, vaya a realizar una caminata de aquí a Santiago, yo soy una empleadora, usted vendiendo frutas, sin zapatos. Esto, ustedes podrían ser, profesora, esto puede ser posible, sí, pero eso va en contra de los derechos humanos. Entonces, es una actividad que en un momento dado, la labor no va a ser posible, porque no puedo tampoco yo hacer una labor que riña o que choque con el tema de los derechos humanos. Lícito. Yo no puedo contratar a alguien para que vaya a vender marihuana, porque aquí en Panamá la marihuana no está legalizada, el consumo ni siquiera está legalizado. Entonces, tiene que ser lícito. Lícito significa que sea legal. Y tiene que ser determinado. Yo no puedo decirle a usted que realice un trabajo el 31 de febrero, porque el día no existe como tal en el calendario. Entonces, no es un día determinado. O sea, tiene que ser posible, lícito y determinado. De esto, entonces, nosotros vamos a encontrar las características del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son las características que nosotros encontramos? Lo anterior que vimos fueron los elementos. Ahora vamos a ver las características del contrato de trabajo. Tiene que ser un contrato bilateral. Bilateral significa dos personas. ¿Y esas dos personas quiénes son? El empleador, patrono, jefe o trabajador asalariado u obrero, dándole diferentes denominaciones. Entonces, por eso es bilateral. Es oneroso, es un contrato oneroso. ¿Qué significa que sea un contrato oneroso? Ambas partes se van a beneficiar, ¿sí? Si no se benefician, entonces no estamos hablando de un contrato de trabajo. Y esto es muy importante. Si, por ejemplo, la persona realiza un trabajo, el trabajador, entre comillas, hace una labor y no recibe remuneración, entonces no estamos en un contrato de trabajo. Estamos probablemente en una actividad de donación o de esclavitud, ¿ya? Pero no estamos ante el contrato de trabajo, porque es oneroso. Ambas partes deben recibir recíprocamente un beneficio. En uno es prestar el servicio y en el otro es el tema de la remuneración. Es un contrato nominado. Contrato nominado significa que tiene su propia normativa que lo desarrolla. Nosotros ya hemos dicho que tenemos en la Constitución de Panamá, tenemos la regulación del tema del trabajo y tenemos el contrato de trabajo, el Código de Trabajo que viene a regular todo lo relativo al trabajo. Tenemos también los contratos de trabajo que en un momento dado regulan todas las relaciones entre las partes, ¿sí? Dice que es un contrato conmutativo. Conmutativo significa que hay obligaciones y prestaciones para cada una de las partes, ¿sí? Son con obligaciones recíprocas y también hay prohibiciones. Prohibiciones, por ejemplo, el trabajador no puede realizar acoso dentro del trabajo, acoso sexual o acoso laboral, y el empleador mucho menos.
obligación cuando se habla de conmutativo significa que son obligaciones también recíprocas. De, por ejemplo, respeto, de, por ejemplo, la responsabilidad, ambas partes. En el trabajador será el respeto y la puntualidad de trabajar. En el trabajador será el respeto y la puntualidad de pagar salario en el día que es. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de obligaciones recíprocas. También se dice que es un contrato principal. El contrato de trabajo es principal porque no depende de otro. Honestamente, de lo único que depende el contrato de trabajo es que ambas partes estén de acuerdo. Nada más. No necesitas que exista un contrato o algo anterior para que él subsista, para que exista. No. El contrato de trabajo definitivamente, cuando las partes lo firman, inmediatamente nace el contrato de trabajo y la obligación para ambas partes. Dice que es un contrato de tracto sucesivo. Tracto sucesivo. ¿Qué significa? Que su ejecución no se da inmediatamente. ¿Sí? El contrato de trabajo es un contrato que se da paulatinamente. Es un contrato que, dice aquí, tiene ejecución diaria. Cada día que yo voy a trabajar, ejecuta el trabajo, ejecuta el contrato de trabajo. ¿Sí? Por eso se dice que es de tracto sucesivo. Hay contratos que se perfeccionan en el momento. Por ejemplo, para que vean la diferencia entre un contrato de compraventa, que es muy diferente. Es un contrato donde una persona pues va a pagar por un producto y el otro se lo va a entregar. Una vez recibido el producto y el otro recibió el dinero, terminó el contrato de compraventa. Terminó, no subsiste. En el contrato de trabajo, por ejemplo, si es un contrato por tiempo indefinido, él va en la medida en que se realiza el trabajo, en la medida en que se paga el salario, el contrato sigue subsistiendo, como que va de paso a paso. Y cada día también se perfecciona, porque cuando la persona realiza el trabajo y recibe su remuneración, ese contrato se va en un momento dado perfeccionando. ¿Ok? Es un contrato consensual. Consensual significa que se perfecciona con el consentimiento de las partes. ¿Quiénes son las partes? Empleador y trabajador. Es un contrato intuito persona o personalísimo. Yo no puedo en un momento dado tener un contrato de trabajo y mandar a otra persona a realizar mi trabajo. No, lo tengo que realizar yo directamente. Yo soy la que voy a realizar ese trabajo directamente con mi empleador. Si yo mando a otra persona, entonces mejor que mi empleador realice el contrato con otra persona y no conmigo. Por eso se dice que es un contrato intuito persona. Contrato de derecho privado porque va a regular, y creo que lo habíamos hablado en la primera clase, en las primeras nociones de derecho del trabajo, es un contrato que en un momento dado lo que va a imperar va a ser la relación entre los particulares. ¿Quiénes son los particulares? El empleador y el trabajador. ¿Sí? Y es un contrato dirigido porque en el mismo contrato establece, y la legislación establece cuáles son los mínimos o máximos del contrato. ¿Quién en un momento dado determina cuáles son los mínimos o los máximos del contrato de trabajo? La legislación. La legislación es el código de trabajo, que es el que va a regular y te va a decir a ti, definitivamente, cuándo es la jornada, cómo es la jornada, cómo se clasifica la jornada, los descansos obligatorios, que es lo que vamos a ver seguidamente. ¿Sí? Bien, en esta parte entonces son 10 características y las vamos a repasar. 10 características que tiene el contrato de trabajo. Bilateral, oneroso, nominado, conmutativo, principal, de tracto sucesivo, consensual, intuito persona, de derecho privado y dirigido. 10 características de ese contrato de trabajo. Ahora, dentro del contrato de trabajo vamos a ver muchas cosas interesantes. Lo que es la formación del contrato de trabajo. La formación te va a decir cómo se va a realizar ese contrato. Estamos hablando específicamente del contrato de trabajo escrito. ¿Sí? ¿Qué tiene que llevar en un momento dado el contrato de trabajo? Artículo 68 del Código de Trabajo, por si usted en algún momento dado quiere ver la norma, está en el Código de Trabajo. El artículo 68 del Código de Trabajo dice, entre otras cosas, lo que debe llevar el contrato de trabajo es nombre de las partes, nombre del empleador y nombre del trabajador. En cuando hablamos del nombre, que es el ítem número 1, estamos hablando de nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio, número de cédula. Si es una empresa, la empresa se constituye a través de un pacto social, pues una sociedad, entonces hay que traer
la numeración o lo que determina cómo se llama la empresa, lo que es el pacto social y quién la representa, quién es el representante legal, que normalmente el representante legal es el presidente, a veces el presidente de la misma empresa o a veces el representante legal es el que, porque es la persona que en un momento dado va a realizar todas aquellas actividades en nombre de la empresa. Dos, el nombre de las personas con quien vive el trabajador. Esto es importante por muchos temas. Primero, por si le pasa algo a ese trabajador, a quién vamos a llamar. Segundo, si ese trabajador en un momento dado fallece o muere, saber definitivamente quiénes pueden ser sus posibles herederos. ¿Sí? Tres, determinación de la obra. ¿Qué es lo que va a realizar ese trabajador en la empresa? Lugar o lugares donde debe realizarse el servicio. Esto es importante, porque nosotros podemos encontrar que un trabajador puede realizar un trabajo, pero de pronto te dicen, como esa empresa puede tener una sucursal en otro distrito, puede pasar que te digan en un momento dado, pues ahora el trabajo de esta semana usted se tiene que ir a Volcán porque allá está la otra sucursal. Entonces esto es bueno determinarlo dentro del contrato de trabajo. A qué lugar donde va a estar la empresa donde en un momento dado el trabajador se tiene que trasladar. Y eso es saludable que aparezca en el contrato de trabajo. Precisamente para que en un momento dado el trabajador no te diga, pero es que usted a mí no me avisó o no me dijo que tenía que ir a un lugar. Es bueno referirlo en el contrato de trabajo. Siguiente, duración del contrato. Es interesante poder determinar si el contrato es definido, indefinido o por hora determinada. Eso debe estar dentro del mismo contrato. También la duración de la jornada. ¿Qué tipo de jornada usted va a tener? Si va a tener una jornada rotativa, si va a tener una jornada diurna, si va a tener una jornada nocturna, si va a tener una jornada mixta. Eso hay que determinarlo dentro del contrato. Algo muy importante que debe estar dentro del contrato es el salario. ¿Cuál es el salario que me van a pagar a mí? Y si dentro del salario nosotros vamos a ubicar comisiones, bonificaciones, también lo puedes colocar dentro del contrato de trabajo. Lugar y fecha y celebración del contrato de trabajo. Esto es importante porque de pronto hay personas que dicen, no, yo firmé el contrato hace 10 años. Hay personas que a veces empiezan a trabajar en una empresa y no han firmado contrato y lo firman dentro de 1 o 2 años. Yo recomiendo siempre, si usted va a trabajar en una empresa seria, realice su contrato el día que inicia labores. Con el gobierno, por ejemplo, no, la persona no inicia sus labores hasta que el contrato ya no haya recorrido su camino, haya sido firmado y haya sido refrendado. Es lo mejor. Porque recuerden que cuando la persona labora en una institución o una empresa, puede realizar muchas actividades y dentro de esas actividades puede ocasionar un daño o puede él en un momento dado enfermarse. Y si no hay un contrato que lo ampare, entonces son los problemas que podemos encontrar dentro de la misma empresa. Y la última es la firma de las partes. La firma de las partes al término del contrato de trabajo, al finalizar, es muy importante que conste. Dentro del contrato de trabajo, nosotros vamos a ver dos temas en esta exposición y uno es la jornada. La jornada está definida en el Código de Trabajo y está definida en el artículo 30. Dice que la jornada, que el día se divide en los siguientes periodos, diurnos y nocturnos. El diurno arranca a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y el nocturno inicia a las 6 de la tarde y termina a las 6 en punto, a las 5:59 de la mañana, de la madrugada. Son jornadas diurnas y nocturnas las comprendidas entre ese turno, por ejemplo, entre esos periodos. Una jornada diurna sería, por ejemplo, un 7 a 3. Y una jornada nocturna sería, por ejemplo, un 7 de la noche a 3 de la mañana. ¿Sí? Porque tiene que estar dentro del periodo. Ahora bien, también están las denominadas jornadas mixtas. La jornada mixta es aquella que tiene horas del turno del periodo diurno y horas del periodo nocturno. La jornada máxima diurna es de 8 horas. La jornada máxima diurna es de 8 horas, o sea, de un día debe ser de 8 horas. Y la semana, ya estamos hablando de la jornada semanal, sería entonces, según el Código de Trabajo, sería de 48 horas. ¿Sí? 48 horas semanales. Estamos hablando que en una semana usted trabaja 8 días, 48 horas se cumplen de lunes a sábado. Pero ustedes me pueden decir, hay personas que trabajan de lunes a viernes, son 40 horas. Te está hablando que es la jornada máxima.
Tú puedes ir, la máxima significa que debe ser el tope. Todo aquello que va más allá del tope, entonces es extraordinaria. Y todo lo que está anterior a esos 40, 42 horas, pues no pasa nada. Ese es tu turno y ese es tu horario, ¿sí? La jornada máxima nocturna, en este caso es de 7 horas, la nocturna. Y la semanal será de 42 horas. 42 horas. La duración máxima de jornada mixta, ya aquí hacemos referencia en la jornada mixta, horas en turnos diurnos y horas en turnos nocturnos. Podría ser de 7 horas y medias en el día y la semanal sería entonces de 45 horas en la jornada mixta. Esto está en el artículo 31 del Código de Trabajo. ¿Qué es jornada? ¿Qué es jornada? El concepto de jornada es todo el tiempo en que el trabajador debe estar a disposición del empleador. Lo dice la norma. Es un tiempo que yo como trabajadora no puedo utilizar libremente. Es un tiempo que estoy sujeta a aquellas obligaciones que en algún momento dado me ha dicho mi empleador, tengo yo como cumplimiento de mi trabajo. Entonces, no puedo utilizar libremente ese tiempo. Por eso es que a veces, y se los digo como comentario, a veces las personas quieren estar con estos aparatos chateando, y se van 10, 15 minutos, que no estamos hablando de la hora del receso, sino que están en su trabajo, están haciendo temas personales, y te preguntan, ¿y tu empleador puede venir a llamarte la atención? Sí, porque no es tu tiempo. Es un tiempo, porque a ti te van a pagar por ese tiempo. Es un tiempo que tú estás a disponibilidad de tu empleador y donde tu empleador te ha dicho que tú tienes estas funciones. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante porque el término de la jornada, lo que es el concepto, está definido en el Código de Trabajo. También el tiempo de trabajo en un momento dado que va a exceder a ese tiempo, es lo que llamamos las horas extraordinarias. Y el código te señala qué son las horas extraordinarias y el tiempo en que en un momento dado el trabajar esas horas extraordinarias deben ser remuneradas, deben ser pagadas por ese empleador. Muy bien, pero hay limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones para el término o para realizar las jornadas extraordinarias en un momento dado? Las limitaciones a las que estamos señalando en el caso de las horas extraordinarias te lo dice el artículo 36 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 36? Dice, se establecen las siguientes limitaciones a las horas extraordinarias en los trabajos que por su propia naturaleza sean peligrosos o insalubres. Y ustedes podrían preguntar, ¿qué trabajos podrían ser peligrosos o insalubres? Bueno, por ejemplo, cuando se trabaja en lugares donde hay manejo de químicos, donde hay manejo, por ejemplo, de algún tipo de material que pueda afectar a la persona. Entonces, imagínense que esa persona trabaja 8 horas al día y de pronto nos encontramos con que tiene que hacer 2 horas extraordinarias o más de 2 horas extraordinarias. Esa persona no solamente va a estar expuesta esas 8 horas, sino, por ejemplo, que esté expuesta a radiación. Por ejemplo, las personas que tienen en un momento dado trabajar con rayos X y todo esto. Entonces, eso, en un momento dado, por eso es que se hablan de las limitaciones, porque hay una exposición del cuerpo y que puede culminar o puede terminar enfermando a la persona. Y no enfermándola por un momento, sino enfermándola de por vida, ¿sí? También te dice que son insalubres, ¿ya? Bueno, en principio, el empleador debe garantizarle a ese trabajador que su área de trabajo no sea insalubre, ¿sí? Pero pudiésemos llamar, si usted trabaja en un lugar donde pues hay exposición de productos que están en descomposición, por decirles algo, esos son lugares insalubres. Veamos el trabajo de las personas que tienen que recoger la basura. Esas personas están expuestas a aspectos insalubres todo el día. Entonces, imagínense que se le pida a su jornada ordinaria más horas de trabajo. Los menores de 16 años no pueden trabajar en jornadas extraordinarias, menores de 16 años. Ustedes preguntan, entonces los
mayores de 16 años, 17 y 18 pudiesen. La norma es clara. La norma te está diciendo que menores de 16 años no. Quiere decir que de ahí hacia adelante pudiese ser en un momento dado que ellos pudiesen laborar. Y finalmente, el artículo 36, en su párrafo tercero, dice, el empleador está obligado a ocupar tantos equipos formados por diferentes trabajadores como sea necesario para realizar el trabajo en jornadas que no excedan los límites ordinarios. O sea que en principio el empleador lo que tiene que hacer es tratar de organizar los equipos para buscar que ese trabajador no se ve compelido en un momento dado, no se vea forzado a hacer esas horas extraordinarias, sobre todo si estamos hablando de lugares que hay exposición o insalubres. Te dice finalmente que no se pueden trabajar más de 3 horas extraordinarias en un día, ni más de 9 en una semana. Entonces va a venir la pregunta de rigor. Sí, pero hay gente que trabaja hasta 5 horas. Bueno, el código te establece los parámetros, pero yo siempre le he recordado, y lo he dicho en otras exposiciones, que el contrato de trabajo, y lo dijimos al principio, no es más que un acuerdo entre el trabajador y el empleador. La autonomía de la voluntad de las partes. Eso es lo que va a imperar en un momento dado. La autonomía que tenga el trabajador y el empleador al momento de la contratación. Si el trabajador y el empleador ese trabajador realiza más de 3 horas extraordinarias y el empleador dice yo te las voy a pagar, ese es un acuerdo entre ellos. Eso es una relación que hay entre, precisamente de concepto laboral, hay entre las partes. Muy bien. Muy importante, las horas extraordinarias deben pagarse, dice la norma, 5 días antes, 5 días laborables anterior al pago ordinario. Y esto es muy importante, porque ustedes me van a decir, profesora, eso no se cumple. Cuando nos pagan en el pago ordinario, de una vez nos van a pagar, nos pagan las horas extraordinarias. Normalmente el empleador hace eso. Yo pienso que la norma te dice que deben ser 5 días antes, precisamente para evitar confusiones y que ese trabajador no quede en un momento dado con la duda de que no le pagaron sus horas extraordinarias. Es como para salvaguardar el derecho de que él ya recibió su pago antes de su pago ordinario. Eso es lo que dice la norma. Y sería fantástico que los empleadores lo cumplieran. El capítulo 4 te habla de los descansos obligatorios. Ya salimos de hablar de las jornadas y hablamos ahora de los descansos obligatorios. Todo empleador está obligado, miren que la norma no te dice que es opcional, sino que está obligado a conceder a sus trabajadores el periodo de descanso normal. Tenemos muchos tipos de descansos. Nosotros, hay una serie de reglas, te lo dice el artículo 39 del Código de Trabajo, que la jornada de trabajo tendrá un periodo de descanso no menor de media hora ni mayor de 2 horas. Estamos hablando del descanso entre una jornada y otra. Ese es el descanso que nosotros utilizamos para ir a almorzar. No menor de media hora ni mayor de 2 horas. ¿Sí? Ahora, para mí un media hora para ir a almorzar, eso es bien caótico. A mí me llama mucho la atención las personas o los empleadores que solamente le dan media hora a su trabajador para almorzar. No me parece una cosa que sea consona, ¿no? Las jornadas y los turnos se fijarán de modo que no causen variaciones indebidas en el número de horas destinadas por los trabajadores en el descanso. El día de descanso semanal es un derecho y un deber del trabajador. Cuando se habla de un derecho y un deber del trabajador, estamos hablando del descanso dominical que siempre se practica acá en Panamá. Ese descanso que normalmente se da los domingos y que tiene una connotación de tipo religiosa. Ahora, puede ser también trabajas toda la semana y tu día de descanso es el lunes, eso es un acuerdo entre las partes. Normalmente en nuestro país se da los domingos, generalmente, pero no es obligatorio que tiene que ser el domingo. Eso también va en el acuerdo que realice usted en la contratación con su empleador. Las empresas y establecimientos permanecerán cerrados los domingos y los días de fiesta o duelo nacional, a excepción. Miren aquellas empresas que se eximen de estar cerradas estos días. Artículo 42 del Código de Trabajo. Establecimiento de servicios públicos. Estamos hablando de bomberos, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los hospitales. Explotaciones agrícolas y pecuarias.
lo que son las farmacias, hoteles, restaurantes y refresquerías, aquellos lugares de espectáculos o de esparcimientos públicos, los dedicados a la venta de víveres al por menor y los establecimientos comerciales de lugares no poblados. Ya, estos están en un momento dado exentos de cerrar los domingos. Bien, los días de descanso obligatorio, que llamamos de fiesta o duelo, son los siguientes que están en el código. 1 y 9 de enero, martes de carnaval, el Viernes Santo, 1 de mayo, 3 y 5 de noviembre, 10 y 28 de noviembre, 8 y 25 de diciembre y el 1 de julio en Panamá, que es el día que toma posesión el presidente, que ese es cada 4 años, ¿sí? El día que toma posesión el presidente de la República. Es interesante poder ir señalando que esos días se tienen que pagar porque recuerden que son días que están establecidos en el Código de Trabajo, así que se pagan como si fuera un día de jornada normal. Y si usted la trabaja y es un domingo, que es un 3 de noviembre y cae un domingo, entonces estamos hablando de los recargos por ser un día de fiesta y ser su día de descanso. Bien, también tenemos las vacaciones. Las vacaciones es otro derecho que tiene el trabajador y ¿qué es las vacaciones? Es un descanso anual. Las vacaciones se toman después de trabajar 11 meses continuos de trabajo. Tiene ese trabajador el derecho a su descanso remunerado. O sea, que usted se va a ir a descansar a su casa, pero le van a pagar por ese mes en que usted va a estar de vacaciones. El derecho a vacaciones existe, aunque el contrato no exija trabajar todas las horas de las jornadas ordinarias. ¿Sí? Si yo trabajo medio tiempo, alguien me preguntaba la vez pasada, si nada más trabaja medio tiempo, entonces le van a dar 15 días. No. Si su contrato es tiempo medio tiempo, usted trabaja nada más, por decirle algo, 4 o 5 horas, finalmente usted ha trabajado de una norma por 11 meses, usted tiene derecho a su mes de vacaciones. ¿Sí? La duración y la remuneración de las vacaciones se rigen por las siguientes reglas. 30 días por cada 11 meses laboradas, a razón de un día por cada 11 laborados. Así es que usted puede en un momento dado sacar lo que llamamos las vacaciones proporcionales. Si usted ha trabajado, por ejemplo, 6 meses, haga las cuentas. ¿Cuánto es en tiempo de vacaciones? Probablemente sean 15 días, a razón de un día por cada 11. Es correspondiente, entonces, si usted trabaja 11 meses, un pago de mes de salario. Si es menos, entonces así mismo será proporcional el pago. Hay varias cosas que se dan en ese tema de las vacaciones. Por ejemplo, cuando la persona ya ha recibido su derecho de las vacaciones, va a tener el derecho a lo que llamamos la reincorporación a su puesto de trabajo. El empleador no puede tomar ningún tipo de medida, no puede sancionar, no puede abrir ningún proceso cuando usted esté de vacaciones. Eso no lo puede hacer. No, cuando usted terminó sus vacaciones, tiene derecho a reincorporarse. Si no se reincorpora, es prácticamente un despido y eso no lo permite la norma. Tiene que reincorporarse y ya después que usted se reincorpora, se tomarán las medidas de rigor. También es importante establecer, si usted está gozándose de sus vacaciones y se enferma a mitad de las vacaciones, usted tiene que notificárselo a su empleador. Le tiene que notificarse que se enfermó para que se suspendan las vacaciones y comiencen entonces lo que hablamos, los riesgos profesionales o lo que hablamos del tema de salud. Se cubren esos días, pero usted tiene que notificárselo. Usted no puede quedarse en su casa enferma porque se supone que usted va a tomar las vacaciones para disfrutar, para descansar. Pero si se enfermó, entonces lo que trae a colación esto es definitivamente que usted disfrute de esos días que tiene de derecho del tema de salud, de su riesgo, y que ya una vez curada de su enfermedad, entonces usted pueda continuar con sus días de vacaciones. Entonces hay una serie de reglas que están establecidas desde el artículo 52 hasta el artículo 61 sobre el tema de las vacaciones. También te dice la norma que cuando dos familiares trabajan en una misma empresa, puede el empleador en un momento dado darles las vacaciones simultáneamente a las dos personas. Esto es más bien para fomentar temas de la vida, en familia, con los hijos. Las vacaciones se pueden fraccionar. Las vacaciones se pueden tomar 15 días primero y 15 días después. Me pudiesen preguntar, ¿puedes tomar una semana nada más de vacaciones? Sí, porque recuerden que el contrato de trabajo es un acuerdo entre las partes. Entonces, si yo nada más necesito una semana y quiero seguir trabajando, puedes tomarla. Hay personas que le dicen a su
empleador, no quiero tomar las vacaciones y quiero que se me remuneren, pues ese también es un derecho. Yo siempre he comentado que es necesario tomar las vacaciones porque el cuerpo necesita descansar. O sea, si yo trabajo, hay personas que han trabajado hasta 10 años continuos sin recibir sus vacaciones. No me parece, porque el cuerpo se agota, el cuerpo se cansa. Entonces, yo soy una partidaria de que las vacaciones sí hay que aprovecharlas, sí hay que disfrutarlas y definitivamente también deben ser respetadas por tu empleador. Que en ese momento a ti no se te llame porque tú no eres necesario en la empresa. No. Busque la fórmula de que esté una persona que realice ese trabajo, pero que ese trabajador tenga ese derecho a esas vacaciones. Así que en esta clase de 35 minutos, darles las gracias por haber escuchado pues esta clase sobre temas de contratos de trabajo, jornadas y descansos obligatorios. Saludos y bendiciones para todos.